Welcome. Bienvenido a una lección sobre el criterio de monotonicidad con votación instantánea. En esta lección definiremos el criterio de monotonicidad, y también revisaremos el resultado de las elecciones utilizando Runo Instant que viola el criterio de monotonicidad. El criterio de monotonicidad es un criterio de equidad que indica que los votantes cambian sus votos para aumentar la preferencia para un candidato, no debe dañar la oportunidad de ganar de ese candidato. Y esto puede ser un problema al utilizar el método de votación de ejecución instantánea, que acabamos de estudiar. Echemos un vistazo a un ejemplo, y comience por determinar el ganador de esta elección utilizando la votación instantánea. Primero, aviso si sumamos esta fila aquí, sabemos que hay un total de 200 votos, donde el candidato A tiene 74 votos de primera elección, el candidato B tiene 48 más 24, o 72 votos de primera elección, y el candidato tiene 54 votos de primera elección. Así que utilizando la votación instantánea, eliminaremos al candidato C con 54 votos de primer lugar. Entonces, si eliminamos al candidato C, o eliminamos C de la tabla. Aviso: como estos 54 votos se asignan ahora para candidato a tan candidato ahora tiene 74 más 54, o 128 votos. Y el candidato B todavía tiene 48 más 24, o 72 votos. Y ahora, porque el candidato A tiene una mayoría de los votos, o 64%, el candidato A es el ganador. Pero ahora vamos a considerar que algo ocurre, y necesita hacer una nueva elección. Debido a salir de la información de votación decimos a 19 personas que votaron por orden de B, A, C, cambió su voto a B, C otra vez. 19 de estos votos aquí cambiaron su voto a esta columna de A, B, C, que significa que 19 personas han cambiado su primera elección de B a, y su segunda elección de A a B. Por lo tanto pensamos que desde 19 personas cambiaron su voto de B a, esto no debe evitar que A gane la elección. Así que utilice esta nueva tabla y utilice votación instantánea. Aviso: en este caso el candidato B tiene un total de 48 más 5, o 53 votos de primer lugar, y el candidato C tiene 54. Así que utilizando votaciones instantáneas, eliminaremos al candidato B de la elección. Así que eliminamos el candidato B, o eliminamos B de la tabla. Aviso: como causó estos 48 votos para ser asignados a C. Y estos 5 votos se asignarán a A, así que el candidato A ahora tiene 93 más 5, o 98 votos, el candidato B tiene 0, y el candidato C ahora tiene 48 más 54, o 102 votos. Tenga en cuenta que ahora el candidato C realmente tiene una mayoría al 51% de los votos. En este caso, el criterio de monotonicidad ha sido violado. Desde más votantes conmutados para candidato A, pero esto causó A para perder la elección. Esto no significa que cada vez aplicamos corriente instantánea para votar. El criterio de monotonicidad está violado, pero esto es algo que tendríamos que cuidar si estamos usando este método para seleccionar un ganador. Espero que hayas encontrado esto útil.